bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACYPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les doy la bienvenida a este programa. También agradecemos al Canal Judicial este espacio que nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la cibercriminalidad y las redes sociales. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Alberto Nava Garcés, quien es un especialista en Derecho Penal y Nuevas Tecnologías. Alberto, bienvenido. Gracias por venir nuevamente al programa de Expediente INACYPE. Muchas gracias, Luzma. Alberto, si te parece bien, me gustaría que comenzáramos a hablar del término de cibercriminalidad, cuándo comienza a utilizarse y qué es, cuál es la definición de cibercriminalidad. Mira, en realidad la cibercriminalidad o el concepto como tal se ha manejado desde los años 70, no cuando está todo este auge de computadoras, sino cuando ya las computadoras empiezan a tener una perspectiva de un uso masivo. ¿Qué va a pasar con la cibercriminalidad? De alguna manera se retoma un concepto de ciberespacio que se había acuñado en una novela. Se hablaba precisamente de un ámbito virtual y de ahí precisamente brincamos al ámbito del derecho. No es exactamente la mejor de las definiciones, pero creo que es la más popular. Alberto, ¿existe alguna diferencia? Porque, bueno, se escuchan varios términos, ¿no? Estamos hablando de cibercriminalidad, se hablan de ciberdelitos, de delitos informáticos, de delitos electrónicos. ¿Podríamos hacer una diferencia entre delitos informáticos, delitos electrónicos y ciberdelitos, o ambos son ciberdelitos? No, la cuestión o lo que pasaría en este caso es los delitos electrónicos serían el género. Todo aquel delito que se comete a través de algún medio electrónico, que podría ser un dispositivo, un teléfono celular, una tableta, etc. Un delito informático en particular ya se refiere a aquellos que atacan o se refieren solamente a la información que contienen estos dispositivos o que contienen grandes, almacenes de datos. Y lo que se podría conocer como ciberdelitos son aquellos que ocurren a través de las redes o a través de la red propiamente. ¿Podríamos hacer algunos ejemplos para aclarar? Porque, por ejemplo, bueno, se hablan de delitos informáticos y es que hay muchos términos que son, sí, bueno, que son términos en inglés y que son muy nuevos. Eso es una también de mis preguntas, ¿no? Quisiera que me platicaras de algunos delitos informáticos como el phishing, el farming y el grooming. Perfecto. Más o menos, ¿qué son? Para entenderlos y poder entender también las diferencias de las definiciones que nos estás platicando. Y que nos digas cómo es que están impactando en la sociedad. Bien, vamos a comenzar por la parte final de tu pregunta, por cómo está impactando en la sociedad. En realidad, mientras toda la gente está cada vez más depositando sus datos, su patrimonio, su vida en las redes sociales, en los ámbitos informáticos, eso no solo afecta a los particulares, sino a la economía de todo un país. Esa es la parte esencial o la parte más fuerte. ¿Por qué? Porque a través de este tipo de conductas, phishing, farming, grooming, que son tres grandes temas, podemos encontrar precisamente el impacto. Phishing es aquella conducta que consiste en que te engañan a través de un correo electrónico y te dicen, a tu banco le faltan tales datos, por favor ingresa tal liga. Y la persona le da clic y a partir de ahí se despliega una página que se parece mucho a la de tu banco. Y entonces te empieza a pedir varios datos personales, varios datos de tus cuentas, etcétera, sin saber que se los estás dando a un tercero que nada tiene que ver con el banco y que probablemente de manera simultánea él está entrando a tu cuenta con esos datos que les estás dando. Y de ahí puede obtener recursos o transferir. Robando. El delito es un robo. Exactamente. Comienza con un engaño y termina precisamente con el robo de este tipo de transferencias. En el caso del farming es un término un poco más técnico, porque el problema es que a través de un correo electrónico que te envían, el propio correo, si tú lo abres, ya no necesitas desplegar, dar clic a nada. Solo si tú abres ese correo, se va a ir a insertar a tu computadora, a la parte técnica de tu computadora, y te va a redirigir. Cuando tú toques o cuando tú busques la página de tu banco, en lugar de llevarte a tu banco,
te va a llevar a la dirección que ellos están dando. Eso es mucho más peligroso porque es menos obvio, ¿no? Claro, que el otro. Es un poco más, famoso, más desarrollado, sí, más peligroso, porque obviamente te está redirigiendo. Te van a decir, no podemos entrar a tu página por el momento, pero queremos que nos des tales datos. Y la persona nuevamente ministra los datos que faltan para poder ingresar, mientras de manera simultánea se vuelve a cometer la misma conducta. Están entrando a tu banco con tus datos, con los datos que tú estás dando, y entonces se quedan con tu patrimonio. Eso es algo muy peligroso. Por eso siempre el consejo, para el caso del phishing, no dar clic a ligas, porque los bancos no piden datos personales a través de correos electrónicos. Sí, claro, eso es lo que esa ahora es la regla. Hacen los bancos, ¿no? Siempre te dicen, nunca te pedimos tus datos, no te pedimos tus claves, o sea, así es. No contestes ningún correo, ¿no? No hables. La segunda, para combatir el farming, que es más peligroso, es no abras correos de direcciones o de cosas que no conoces. En muchas ocasiones llega un correo de una persona X que te dice saludos. Sí. Pero si no conoces a esa persona, no tienes que abrirlo. O le tengo grandes noticias. Eso es todavía mucho más complicado, premios. Porque, por ejemplo, si estás leyendo tus correos, hay varios correos electrónicos que le pones borrar y se te abre inmediatamente el de abajo. Entonces, sí, ni siquiera tú le tienes que dar clic para abrir un correo, sino con que borres el correo anterior, te puede sí, direccionar al que sigue. Por eso tienes que revisar primero la pantalla de qué correos vas a abrir. Primero depurar el spam y ya después abrir. El spam, precisamente, no es una conducta delictiva. Es algo que te están vendiendo, correos en masa, etcétera. Pero el spam puede ser el precursor para mandar este tipo de ganchos, claro, ¿no? Claro. Y en cuanto al grooming, esto nada más por mencionar 3 ejemplos, ¿no? Claro. De delitos informáticos, porque hay muchos más, ¿no? El grooming tiene que ver precisamente ya con una conducta de nuestro tiempo. ¿A qué nos referimos? El grooming, si lo hubiéramos pensado antes de las tecnologías, era casi impensable. ¿En qué consiste? En hacer un ciberacoso sobre un menor. Este ciberacoso tiene mucho de ingeniería social, tiene mucho de psicología, y pasa que muchas veces le damos dispositivos a los menores con tal de que no estén en los asuntos de los adultos. Y muchas veces pensamos, si el niño o la niña están en su cuarto con su computadora, santa paz. No hay problema, sí, pero no sabemos seguros, ¿no? a qué están accediendo. Y en muchas ocasiones lo que pasa con el ciberacosador virtual es que entabla primero una relación a través del engaño. Se hace pasar por ser un menor igual que él o que ella. Y le dice, ¿tienes tal edad? Yo también. Tus padres no te comprenden, los míos tampoco. Crea una relación de empatía, primero. A través de la empatía, pues le saca información al menor, diciendo, pues obviamente conociendo su escuela, sus rutinas, sus amigos, etc. Después pasa a la siguiente fase, en donde el ciberacosador le dice, la ropa te la regalaron tus padres, vámonos quitándola. Y entonces... Ahí es donde comienza el acoso, lo previo no es acoso. Lo previo no, porque obviamente estamos hablando de que está buscando un enganche para eso te iba a preguntar, eso estamos hablando de acoso sexual. Y la cuestión es, el grooming puede escalar a dos tipos de conducta. 1, que busque un encuentro con el menor. O 2, que busque la desnudez del menor. Y después lo mete en un círculo vicioso. Ya que está desnudo, le dice, bueno, ahora estas fotos las van a conocer tus papás, tus amigos, etc. Como el menor no sabe cómo salir de ese problema en el que él cree que se metió solito, y a través o más bien con el problema de la comunicación, pues sigue cediendo al ataque del victimario. ¿Sí? ¿Quieres que no las dé a conocer? Vuélvete a desnudar. Y entonces está dotando de material y no sale de ese círculo vicioso. En el caso de España ya se regula el grooming como tal. En México no. En México existen iniciativas para combatirlo. De hecho, hubo una campaña muy fuerte de Save the Children en México para conseguir que esa iniciativa
se lograra precisamente elevar. Actualmente ya hay una, por lo menos, que está tratando de alcanzar a este ciberacosador antes de que logre su objetivo. Muchas veces el derecho penal se esperaba que la conducta ocurriera. Y en este caso, tratándose de un menor, tratándose del interés superior del niño, tratándose precisamente de los efectos que podría dejarle o las secuelas que pudiera dejarle de por vida, pues se trata de anticipar esa conducta desde el enganche a través del engaño. A partir de ahí está precisamente la iniciativa. Alberto, en cuanto a estos delitos, los delitos informáticos, y en algunas de las publicaciones que has escrito, están y vienen definidos pues varios tipos de delitos, pero mi pregunta es más, hacia, la tecnología va avanzando, todo va cambiando a un tiempo sumamente veloz. ¿También van creándose nuevos delitos informáticos? Mira, por ejemplo, en el caso de la legislación mexicana, los delitos informáticos se incorporaron a la legislación como una mera moda. Se incorporaron en 1999 cuando sonaba interesante ponerle algo de novedad al Código Penal, pero realmente sin saber qué era lo que se protegía o cuál podría ser su expectativa. Aparte de todo, cuando viene la separación entre el Código Penal Federal y el del Distrito Federal, en ese entonces, pues viene un encapsulamiento en donde los delitos informáticos están atrapados y pocas veces aplicados para la gente que regularmente son susceptibles de ser víctimas de esta clase de delitos. No se han modificado o no se han agregado nuevos delitos en varios catálogos penales. Ese es un gran problema. Se han agregado conforme vienen ciertas modas. Afortunadamente, por ejemplo, en el Distrito Federal está el delito de clonación de tarjetas de crédito que están vigente, que pasa todos los días, o el del robo de identidad, que en muchas ocasiones, te voy a contar, para gente de mi edad o un poco más grandes, que te roben la página de Facebook no significa nada. Vuelves a abrir otra o simplemente no la vuelves a abrir, pero no te afecta tanto. En el caso de generaciones más jóvenes, han depositado toda su vida ahí. Ahí señalan dónde están, dónde han estado. Es toda su historia, su vida, y la han dejado precisamente a través de la red. Que les quiten eso o que los traten de imitar es algo verdaderamente que les afecta en su fama personal, en los sentimientos de las propias personas. Alberto, quisiera que continuáramos hablando. Ya mencionabas algunos de que son delitos electrónicos, que es como la clonación de tarjetas, ¿no? Sí. Entonces, ¿me podrías dar un par de ejemplos acerca de delitos electrónicos, para ver bien la diferencia entre los informáticos y los electrónicos? ¿Cómo no? Mira, en los delitos electrónicos tenemos, por ejemplo, que el delito electrónico puede ser a veces solo un medio comisivo. En el caso de la extorsión telefónica, no se necesita nada que tenga que ver con computadoras, claro, pero sí con dispositivos telefónicos. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, es que la extorsión telefónica ocurra desde un centro penitenciario, desde donde no te esperas que tengan las personas acceso a eso, ¿no? Y se convierten en verdaderos call center donde están marcando a ver hasta qué horas cae una persona en una extorsión telefónica. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de engaño. O bien le dicen que tienen secuestrado a un familiar y la sorpresa hace que la víctima no recapacite, no piense más allá de cómo resolver el problema y pues obviamente sigue las instrucciones de la persona que le está engañando. claro. Y por el otro lado hay o existe la llamada en donde te dicen que te ganaste un premio. Pero tú, como sabes que no has comprado ni lotería, ni has comprado ningún boleto de ningún sorteo, te dicen, eso lo podemos arreglar muy fácilmente. Vaya a tal tienda y compre tiempo aire para la telefonía, etc. Y la persona va y compra tiempo aire y lo da a los teléfonos que le dicen y el premio nunca llega, ¿no? Sí, no, y es increíble cómo envuelven a las personas, porque no son
personas que no lo hayan escuchado. O sea, es que ya me pasó, ¿no? Con alguien cercano que me decía, es que yo ya había escuchado que hacen esto, pero te envuelven de una manera que fui. O sea, no me dieron tiempo de pensar, como decías tú, no te dan tiempo de recapacitar. Alberto, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante acerca de la cibercriminalidad. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter. Los invito a seguirnos. Es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. Les recuerdo también que el día de hoy estamos hablando de la cibercriminalidad y las redes sociales. Y nos acompaña el doctor Alberto Nava. Alberto, ya hablábamos, estuvimos haciendo como la clasificación de los delitos informáticos y los delitos electrónicos y nos hablabas de algunos ejemplos que podrían ser también las extorsiones telefónicas, ¿no? Que eso me llama la atención porque no necesariamente tiene que haber pues un ordenador o una tablet, ¿no? Pero también dentro de esta clasificación de delitos electrónicos están los delitos en materia de derechos de autor. ¿Cómo es que se relacionan los derechos de autor con los delitos electrónicos? Precisamente por la parte electrónica, un sujeto puede entrar a una sala de cine y lleva su propia cámara. Y entonces toma el video, se llama camcording, y entonces este delito significa que pues puede ser una reproducción ilegal de este tipo de producciones. Tú sabes que pueden hacer reproducciones, grabación de discos compactos, y pues obviamente cada vez lo vemos menos por el auge de la música en streaming, pero finalmente internet, ¿no? Hay todavía un nicho en el cual todavía se venden este tipo de objetos. Es una cuestión generacional, precisamente. Claro, y lo mismo con las publicaciones. Lo mismo pasa con las publicaciones. De hecho, aunque no lo creas, también hay piratería en libros. Eso a mí me sorprende mucho porque, pues, tenemos fama de ser un país que no lee y, sin embargo, aparece precisamente ciertas ediciones, ciertos libros que tienen un determinado, una determinada moda. Y entonces también los ves dentro de la piratería, este tipo de delitos. Muchos de ellos utilizando las nuevas tecnologías. Alberto, por lo que hemos platicado, muchos de estos delitos, tanto informáticos como electrónicos, van acompañados de otro delito o podría ser que se cometan sin tener acompañamiento. Estoy hablando, esto me hace compararlos, por ejemplo, con los delitos de lavado de dinero, ¿no? Casi siempre van acompañados de otro delito. En este caso, ¿es una de las características o no necesariamente? No necesariamente, pero no estás equivocada. Por ejemplo, cuando mencionaste el lavado de dinero, uno pregunta cómo se hace la migración o el flujo de grandes capitales. No todos ocurren a través de pacas de dinero ni nada por el estilo, sino a través de las transferencias electrónicas. De alguna manera, nuestras autoridades han encontrado también la forma de ir controlando cómo se hacen este tipo de transferencias y cómo se hace esta migración de flujos de efectivo para contrarrestar esta clase de delitos. Alberto, ya en el primer bloque hablábamos muy brevemente de cuál era la legislación aplicable. Nos hablabas de cómo están establecidos los delitos electrónicos en el Código Penal Federal.
Pero platícanos más a profundidad cuál es la legislación aplicable en México para este tipo de delitos. No tenemos homogeneidad en este tipo de delitos. Ese es uno de los grandes problemas. Le hemos dado soluciones locales a un problema global, para empezar. En otras hemos sido omisos, por ejemplo, ya que tocábamos el tema de lavado de dinero y flujo de efectivo, hay una forma o una salida que todavía no está debidamente regulada. Se conoce como Bitcoin. Es una moneda que además ni siquiera tiene un banco central, lo cual pues es atípico, pero se empieza a tener un valor sobre este tipo de monedas. ¿Y en qué se ha traducido? Que mucha gente puede hacer flujo o que puede hacer migración de efectivo a través de esta moneda que solamente circula en el ámbito virtual. No, es todo un tema, efectivamente. ¿Quién la utiliza? Y te voy a comentar. Cuando hubo necesidad en determinadas partes de Europa de tener que salir de sus países, muchas personas, en lugar de salir con maletines llenos de dinero, lo que hacían era comprar bitcoins a través del mundo virtual, hacer la transferencia correspondiente y migrar hacia Canadá. Y se compra a través lo puedes adquirir a través de, ¿cómo se llama? De la computadora. A una entidad que ni siquiera tienes un soporte o una seguridad de que vas a mantener tu dinero. Claro. ¿No? Este Bitcoin ha llegado a tener valores de hasta 500 pesos por moneda. Entonces imagínate cuánta cantidad de dinero puedes manejar a través precisamente de una sola divisa. Justo en Europa tratan de disminuir ¿cómo se llama? El tamaño de las divisas que no sean muy grandes para evitar el lavado de dinero, para que no haya grandes movimientos de dinero con pocos billetes. Claro. Sino para que sean detectables. El Bitcoin es una forma de evadir ese punto. No está debidamente regulado, sigue habiendo migración de flujo y pues obviamente se convierte en un objeto valioso. Claro. Y volviendo a lo de las legislaciones, bueno, nos platicabas que está en el Código Penal Federal tipificado este tipo de delitos. Están tipificados, ¿no? Desde el 99. ¿Y en los códigos locales? En los códigos locales, solo en algunas legislaciones estatales, hay algunos, por ejemplo, Sinaloa es desde la década de los años 90, ellos se incorporaron los delitos informáticos. Sin embargo, no tienen mucha efectividad si el delito se comete desde Durango, si el delito se comete desde otra entidad, donde la misma conducta es impune. Ese es uno de los grandes problemas. En otras ocasiones, la legislación se ha enfocado mucho en la coyuntura, en cómo resolver, por ejemplo, que una persona no dé un tuit y cause alarma. Entonces, en Veracruz se creó un delito de alarma social, en la cual si una persona daba retweet a una noticia falsa, ya estaba encuadrándose en un delito. Eso es una exageración que la propia Corte echó abajo. También en alguna de tus publicaciones hablas de delitos electorales por medio de los... Sí, y va a ser un tema precisamente para el próximo año, porque ese es yo creo que uno de los frenos para el voto electrónico. El hecho de que no sean hackeados, el hecho de que no sean alteradas las cifras. Y de hecho fue un tema precisamente en Estados Unidos, donde en la última elección se hablaba que podría haber habido mano de algún hacker en el resultado final. Y también para la veda electoral, ¿no? También pueden... ¿Qué es lo que sucede? O sea, está prohibido hacer campaña ¿no? En temporada de veda electoral. Pero pues, ¿quién regula a la red social, por ejemplo? Que es cada vez más... es un medio de comunicación que penetra más en la sociedad cada vez. Hay una observación al respecto de los delitos electorales que tiene que ver precisamente con la cuestión de redes sociales. Un dato. Aquella persona que tiene el mayor número de seguidores en red social gana la elección. Desde ahí te das cuenta precisamente cuál puede ser el impacto de las redes sociales
de la electrónica en nuestro tiempo. ¿Hay forma de engrosar el número de seguidores? Sí, Artificialmente claro, ¿no? lo hay. Hay forma de hackear, desprestigiar, tirar una página web. Entonces te das cuenta que empieza a tener un valor más grande. Si un candidato tiene una página y esa página está teniendo un impacto fabuloso y está teniendo el mayor número de seguidores, con la tendencia a ganar la elección, pues obviamente si se la derriban, si se la hackean, se convierte en un gravísimo, en una gravísima conducta para su campaña, ¿no? Las redes sociales no están debidamente reguladas y muchas veces, pues obviamente nos encontramos con que ciertas personalidades son contratadas para hacer comentarios aparentemente pálidos a favor de determinada, a favor de determinado partido, lo cual también puede ser grave. Claro. Y no se tienen tampoco reguladas las redes sociales. No se tienen reguladas. De hecho, Internet está regulado, está sobreregulado. Mucha gente cree que es territorio libre, etcétera. No lo es. Está sobreregulado, pero mal regulado. Ese es el problema. Hace ya 5 años hicimos un ejercicio de ver cuánta legislación había solamente en América Latina. Y encontramos que solo de índice había 696 páginas de todas las regulaciones. Páginas. Sí. Entonces te das cuenta que hay muchísima legislación, pero a veces solamente por determinados temas en los cuales se preocupa de la sociedad. Pero todavía el ciudadano de a pie no está bien protegido. ¿Qué pasa? Las entidades financieras se han blindado con la legislación federal, que en ocasiones a veces no les aplica. Y en el caso de los usuarios de la banca, el problema es que cuando somos afectados por esta clase de conductas, en ocasiones se nos atribuye parte de la conducta. Tú como víctima diste los datos, entonces ya no tengo responsabilidad. Es que compraste algo en línea, si domiciliaste algún pago, sí. Por eso te clonan la tarjeta. Dijo, pues entonces, ¿para qué me da una tarjeta de crédito? O sea, para no usarla, para no poder comprar nada. Y entonces los mismos bancos te responsabilizan. En ocasiones también la clonación de las tarjetas ocurre en un acto muy rápido. Yo te voy a decir que dejé de usar tarjetas de crédito por eso. O sea, me clonaron la tarjeta 4 veces en un año, las di de baja todas. Dije, ya, pues sí. No puedo estar en trámites y trámites de aclaraciones, las cuentas a alguien más. A alguien más. En ocasiones, ese es uno de los grandes problemas, es descuidar el destino de la tarjeta de crédito. ¿En qué consiste? Hay unos aparatos muy pequeños que con solo darles un pase ya tienen todos los datos de la tarjeta. Si aparte tuviste que firmar... Son aparatos que ya puedes conectar al celular, ¿no? También. Sí, entonces finalmente hay algunas terminales que dan la apariencia de ser una terminal, pero en realidad está tomando todos los datos. Y te dicen en el negocio, no funciona esta, vamos a ir por otra. Pero ya se llevaron los datos. Ese es uno de los grandes problemas. Hay que seguir precisamente la tarjeta, nunca hay que perderla de vista. Y nunca hay que perder de vista que, pues cuando te están tomando los datos en uno de esos aparatos, el problema es si tienes que firmar, que la persona se va a quedar con una copia de tu voucher. Sí, de la firma. Entonces tiene los datos también. Y la firma. Sí, ¿no? Claro. Sí, no, es complicado, de verdad. Sí, es parte precisamente Dan ganas de hacer lo que yo hice, ¿no? No te voy a tener tarjetas de crédito porque es muy fácil que te las clonen, es muy fácil que te hagan cargos que tú no has hecho, ¿no? Una forma precisamente que también ha venido de la propia banca es cambiar el uso de la banda por el uso del chip de la tarjeta. Y el con clave, que es más difícil de clonar. La banda es muy fácil de clonar, el chip no tanto. El chip es la última versión que tenemos para seguridad. Vienen nuevos productos de la banca con el fin de que la cuestión biométrica sea el validador del uso de la tarjeta. O sea, tipo la huella, el ojo, sí, entonces pues son cuestiones verdaderamente
es muy difícil de escalar para la falsificación. Claro. Alberto, así es como está regulado o mal regulado este tipo de delitos en México. ¿Cuál sería la forma correcta? ¿En dónde deberían de estar regulados? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu sugerencia para regular este tipo de delitos? Mira, hace ya 15, 16 años se firmó un convenio contra la cibercriminalidad de Budapest. Eso implica ciertas obligaciones para todos los estados firmantes. México no lo ha ratificado, lo cual es un mal síntoma. Entonces no estamos obligados. Habla de que no existe esa disposición para mejorar tanto las cuestiones adjetivas como las procesales para perseguir este tipo de cuestiones. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, existe ya la iniciativa para tener un solo código penal y eso sería verdaderamente una cuestión para celebrar. Tener un código punitivo en todo el país que esté homogéneo, que pueda ser regulado y que además le va a dar certeza a los usuarios de que independientemente de que sea de aplicación federal, también el artículo les va a proteger a ellos. Un código penal lo que busca es proteger bienes jurídicos valiosos. Entonces, si esto pudiéramos expandirlo o tenerlo una regulación homogénea, sería un buen principio. Debido a lo que te hablaba de la velocidad en la que la tecnología cambia y esto, ¿valdría la pena que fuera un delito generalizado o que se fueran incluyendo los nuevos delitos cada vez que se cree un delito nuevo? Pues mira, la primera parte o la primera, el primer paso que podríamos considerar es que en muchas ocasiones el delito es uno que ya existe, un delito clásico con un medio comisivo nuevo. Eso no tendría mayor relevancia, solo hacer el hincapié en que el medio comisivo, por el uso del medio comisivo, también se va a agravar la sanción. Y en el caso de las nuevas conductas, tendríamos que ver realmente cuáles sí son nuevas. Grooming, robo de datos, robo de identidad. El ciberbullying también El ciberbullying tiene otra connotación. ¿Cuál es el problema? Que en la mayor parte el ciberbullying lo cometen menores de edad. Y entonces un delito como tal no lo es, sino más bien es una conducta agresiva, es una semilla de violencia en contra de menores que debe de ser revisado en, pues obviamente en las tres esferas donde se mueve un menor. En la escuela, en la casa y en la calle o en la sociedad en la que se desenvuelve. Pero ahí pues es una tarea más bien de todos. El ciberbullying es una derivación o ha ampliado precisamente la posibilidad de fastidiar a un menor aun cuando llegue a su casa. Digo, en mi generación te molestaban en la escuela y punto. Llegabas a tu casa y era como quedar a salvo. Pero ahora no, ahora con las redes precisamente te pueden seguir molestando, trasciende más, va a una comunidad más amplia y en ocasiones pues obviamente tenemos el caso de que ha orillado a varias personas al suicidio. Alberto, ya nos mencionabas que no ratificamos el Tratado de Budapest. Sí. Esa es la única regulación internacional que existe en materia de delitos cibernéticos, de ciberdelitos. A nivel precisamente de combate a la cibercriminalidad, sí, es el más importante. Hay obviamente otro tipo de regulación. México ha sido debería de ser más globalizada, no más que debe de ser, es una pregunta, debe de ser más cuestión internacional que local. Es que con las tecnologías el delito es transnacional, sí. Entonces se necesita algo que pide precisamente el propio convenio es una cooperación entre estados para no poner trabas. No decir, es que se cometió a través de internet, no me hago cargo, o se cometió desde una determinada localidad, no está regulada en mi país. Eso es lo que trata de evitar Budapest. De hecho, hay muchos casos internacionales en donde se persigue al perpetrador de delitos aún fuera del país. En el caso de un sujeto que puso un virus, huyó a Tailandia. Estados Unidos pidió la extradición
y se la concedieron. El virus no solamente había afectado las computadoras, afecta la economía del propio país, pone en riesgo la estabilidad de un país. Cada vez dependemos más de las computadoras. De hecho, existe el día de hoy una amenaza sobre aquellas personas que tienen cuentas en iCloud. Entonces, en ese sentido, existe también la presión para Apple de que tenga bien establecida su seguridad, porque imagínate perder todo lo que has gastado en iTunes, todo lo que es tu cuenta, tus correos, etcétera. Información, fotos, todo esto, Así es. Mucha gente ha pasado precisamente de guardar álbumes a tener álbumes virtuales. Es que hay veces que se ni borra siquiera ese te das disco duro. cuenta. O sea, no sabes, ¿no? Tienes una cuenta de correo en Gmail y se hace una cuenta de donde se guardan todas tus fotos que sacas con el celular y dices, ¿por qué? ¿No? O sea, sí está muy a la mano de toda la gente tu información. O simplemente con que la tengas en tu computadora, imagínate que esa computadora un día deja de servir. ¿Qué pasó con todas las fotografías, etcétera? Tienes que andar tratando de recuperar con alguien que tenga esas imágenes, ¿no? Sí, claro. Oye, Alberto, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresamos con este tema. Claro que sí. Al auditorio continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando de cibercriminalidad y redes sociales. Alberto, quisiera que, ya que estábamos hablando de las redes sociales, habláramos pues de algunos fenómenos que se han dado también en nuestro país. Por ejemplo, a principios de 2017 se hizo un llamado por medio de las redes sociales para hacer saqueos en tiendas de autoservicio, y esto fue pues derivado de los cambios de los precios, en los precios del petróleo. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de fenómenos? ¿Qué son? ¿Cómo contener a la gente? ¿Cómo evitar los delitos que después se cometieron con este tipo de llamados, ¿no? Bien, ahí precisamente tenemos un efecto de el llamado a las redes sociales y de lo que puede tener una gran relación con el derecho penal. Y que es de las cuestiones que sí están debidamente reguladas en el derecho penal. Lo que pasa a principios de enero, y es un tema que llevo a Salamanca para hablar del tema, porque también les importa a ellos, es que a raíz del descontento que hubo por el aumento en el precio de la gasolina, hay llamados a protestar, etcétera, muy respetables, etcétera. Pero a la par de ello, cuando se dan cuenta que hay un descontento, no falta quien a través de un hashtag invite a saquear comercios. Pasa el hecho de que estos saqueos se convierten en un problema masivo en el Estado de México y en varias otras entidades del país. Violento, ¿no? Entre ellas, hasta Chetumal, en donde se hizo famoso la foto, se hizo viral, la foto de un perro que lleva unas sabritas, le llamaron saqueadorcito. De ese nivel de surrealismo tenemos en este país, en donde en medio de tanta violencia, el enfoque fuera sobre un animal que lleva una bolsa de papas. Pero se hacen detenciones, se detiene a mucha gente que está saqueando televisores, que ya no tienen nada que ver con la protesta social, ya no tiene nada que ver con esto. Hay detenciones, hay procesos en camino, hay gente todavía detenida por este tipo de conductas. ¿Qué es lo que estuvo regulado? Pero el robo como tal. Pero lo que no se alcanzó a vislumbrar con la red social fue a detener al instigador.
aquella persona que llama o convoca a la violencia. Y que en ocasiones, y ocurrió en este caso, el propio autor, el propio instigador, anunció, yo hice el hashtag de saqué a un Walmart. ¿Qué pasa? El sujeto está en España, impune. Y además explica cómo vende el hashtag para crear desorden. Si tú dejas impune a una persona que ha convocado a la violencia, pues obviamente estás permitiendo que este tipo de conductas puedan ocurrir en el futuro. ¿Tú considerarías que, por ejemplo, esta persona lo hizo con el conocimiento de causa de lo que iba a suceder? Porque mucha gente juega con las redes sociales, o sea, sí, y se suman, ¿no? Y se les ocurre algo que creen que es chistoso y pues tiene unos alcances inimaginados. Entonces, ¿sí tendría responsabilidad penal esta persona? Podría ser un acto de mera irresponsabilidad de un joven, etcétera. Pero en este caso, a pesar de que el sujeto ha visto el resultado, lo asume como propio. Se asume él como originario de él mismo. Cuando el instigador y el que perpetra el delito comparten precisamente ese deseo de actuar fuera de la ley, sí es castigable, perseguible y castigable. ¿Qué tan efectivo es o ha sido la legislación que tenemos? Poca, buena, regular, en su aplicación para este tipo de delitos. Ha sido realmente poca, ha sido más bien selectiva, se ha enfocado a determinado tipo de conductas. Tenemos muy pocos casos de éxito, precisamente porque... O sea, sentencias por delitos informáticos o delitos electrónicos. Muy pocas. Y ha sido precisamente por esta falla que hay desde el origen legislativo que tenemos. ¿Cuál ha sido también uno de los aciertos? Por ejemplo, también no nos vayamos con la mala noticia de que la electrónica no funciona. En el caso de la geolocalización se colocó en el Código Federal de Procedimientos Penales e inmediatamente se impugnó por la Comisión de Derechos Humanos. Eso viola derechos humanos, etc. ¿Para qué se plasmó la geolocalización? Para poder buscar a una persona en tiempo real y saber cuál es su ubicación. Las autoridades están aquí limitadas. Aquí ya es como el uso de las nuevas tecnologías por parte del Estado, del gobierno. No tiene nada que ver con la Comisión de Delitos. Así es. La cuestión es que está limitada a la comisión de delitos, a la persecución de delitos. Y en este caso, en muchas ocasiones, la geolocalización no se hace sobre el teléfono del victimario, sino de la víctima. Por lo cual no es violatorio de derechos humanos si estás persiguiendo o estás tratando de localizar el teléfono de una persona que ha sido secuestrada, conocer su última localización o su última ubicación. En el caso de la geolocalización es muy importante tenerlo de inmediato. Es una forma o es una garantía de tener éxito en encontrar a la persona viva. Puede precisamente ser el tamiz entre encontrarla viva y no, entre tener éxito en atrapar a los victimarios y no, y por lo cual la primera acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de Derechos Humanos la perdió. Finalmente quedó validada constitucionalmente. En el propio Código Nacional de Procedimientos Penales se volvió a colocar el tema de la geolocalización. Nuevamente está impugnada, pero yo estoy seguro que con los criterios que hay, con los amparos que ha habido, con los precedentes, nuevamente se declarará la geolocalización constitucional. Pero además, precisamente que tiene que ver con las redes sociales, ya nos autogeolocalizamos solitos. Sí, ya tenemos el vicio de decir, estoy en tal restaurante, estoy en tal lado, y vamos creando también un patrón de uso. Cuando usamos, por ejemplo, aplicaciones como Waze, Navigón, Google Maps, etcétera, y los usamos como Facebook también ya te permite precisamente ubicar te dice, lugar. Está cerca de no sé quién y yo, ¿no? Vamos creando patrones. Al final del día nos damos cuenta que no somos tan variados como creemos, que tenemos rutas, itinerarios, lugares específicos donde comemos, donde trabajamos, donde vivimos, y establecemos patrones de uso.
que hasta el propio algoritmo de de las aplicaciones te lo dice. Vas a tal lado, ya saliste del trabajo, o sea, no es una cuestión que sea mágica, Sí, sino claro. porque nosotros hemos creado ese patrón y el algoritmo lo va entendiendo como tal. Rutas específicas y toda esa información es pública. Yo te iba a decir, esta geolocalización también es una herramienta que utilizan los delincuentes para la comisión de sus Así es. delitos. También puede ser peligroso precisamente cuando tienes a una persona que te está siguiendo porque tú les estás poniendo las rutas como tales. De hecho, existe la aplicación en donde tú puedes compartir la ruta. O si estás tomando un servicio de taxi vía una aplicación de celular, puedes señalar o puedes compartir cuál va a ser la ruta que vas a utilizar y tu familia puede conocerla. La cuestión es que en ese compartir hay que saber con quién se comparte la Eso te iba a decir, información. sí, solamente se comparte la información, la geolocalización, por ejemplo, de la ubicación de alguien que utiliza redes sociales entre sus personas conocidas, sus amistades. Puede ser un mecanismo de seguridad, sobre todo si vas a tener determinada ruta, que sepan cuánto tiempo Sí, claro. y si notan que te Pero sales de solo la a quien ruta. tú se la diste, nadie Claro. más puede verla, porque también me viene a la mente que está muy reciente la aplicación del número de emergencias 911. Sí. Y también el número tendrá o tiene geolocalización. Entonces, en el momento que tú haces una llamada al 911, Te ubican. solo el centro de atención de llamadas de emergencia sabrá en dónde te encuentras. Sí, eso es una de las grandes bondades de Y esto. eso, no sé si tú lo permitas al marcar. O sea, que la autorización que des sea al marcar. El propio teléfono ya tiene un dispositivo de geolocalización. Por eso es en ocasiones pues, se puede apagar de manera remota, por eso se puede controlar de manera remota. Y esto también me lleva al hecho de que muchas veces cuando las personas no comparten la geolocalización como tal, pero sí comparten una imagen, la imagen ya lleva entre los datos el lugar donde se tomó. Puedes compartir una imagen de París. Ah, sí, es cierto. Sí. Pero las personas se dan cuenta por la metadata o los metadatos que no estamos en París, ¿no? que la copiaste de alguien que estuvo en el lugar. Pero cuando tú sí lo compartes desde el lugar auténtico donde estás, va con la localización por latitud y longitud. Alberto, pues hay muchos más temas que tocar acerca de los delitos informáticos, pero quisiera que habláramos de tus dos publicaciones. Hay dos publicaciones que tienes en la materia, o dos publicaciones que tengo yo, no sé, a lo mejor tienes más, y quisiera que nos hablaras de ellas. Los voy a mostrar en pantalla. Es esta publicación que se llama Delitos Informáticos. Y también está esta que se llama La prueba electrónica en materia penal. Esto va un poquito también más de la mano con el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Y Claro. cómo se ha relacionado. Platícanos un poquito de por qué escribir cada uno de estos libros y podemos hacer una invitación al auditorio para que pueda consultarlos. ¿Cómo no? Mira, el delito informático tiene 3 momentos en particular. Yo me he dedicado a 2 de ellos. ¿Cuáles son los 3 momentos? Desde que legislas, que es el libro de delitos informáticos. El segundo momento es cómo investigas un delito informático. Esa parte es un poco más técnica. Eso le correspondería más bien a un ingeniero en sistemas, a alguien dedicado a la informática. Y la tercera es, ya que lo investigaste, ¿cómo lo presentas ante un juez? ¿Cómo le vas a llevar todo ese cúmulo de información? ¿Cómo le vas a garantizar que un correo electrónico realmente es un correo electrónico, que no hay una simulación, que no es un documento falso, etcétera? Entonces, yo me he dedicado a estos 2 aspectos, tanto el sustantivo como la parte probatoria. Es un reto encontrarse precisamente en un ministerio público y que el ministerio público o la gente decide no investigar porque no entiende la electrónica. Ese es un descalabro total. Imagínate,
no en tener muchos delitos informáticos y que cuando lo tienes no se investiga por lo Porque novedoso, no por desconocimiento, porque probablemente no se sabe cómo acumular o recabar ese tipo de pruebas, pues puede ser realmente un reto. Por eso están estos dos trabajos, están inspirados en ese tipo de tareas. En la invitación que hace a la lectura en una de estas publicaciones, hablabas de que en el día que presentaste el libro, Gerardo Lavia, el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, te comentó que la información del libro iba a caducar, ¿no? Que, Sí. tenías que renovar, y me pareció muy simpático que dice, sí, es verdad, sí caducó. Esta es una nueva edición, viene renovada, pero caducó después de que mi libro ya había tenido, había cumplido su cometido, sí, digamos. Lo mismo va a suceder. Es algo precisamente que le agradezco mucho a Gerardo. En su afán de ser un autor provocador del público, en ocasiones es el mejor vendedor de este tipo de libros. ¿Por qué? Porque es una foto de un tiempo. Llegará un momento en que otro tipo de voces sigan o continúen escribiendo este tipo de cosas con más conocimiento de causa. Afortunadamente he encontrado gente en el camino como Gil Ramírez, como Joaquín Elizalde, Mario Gómez, Alicia Rubí Guerra Valdivia, que son mejores conocedores de esto. Armando Becerra, que es un hacker además fabuloso, que han encontrado otro tipo de nichos para hablar de estos temas de manera más amplia, por lo cual, pues el mérito que pueden tener estos libros es haber hablado de este puente entre aquellos que venimos de la máquina de escribir mecánica y tuvimos que saltar a la computadora, de aquellos que llegamos del viejo sistema de justicia penal, de papel, de las montañas de papel, a este nuevo sistema de justicia penal, de aquellos que vivimos una época en donde existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y dos polos o dos grandes mundos, y nosotros vivíamos en el tercero, a este tipo de nueva economía en donde prácticamente el mundo está unido en otro tipo de cosas. Todos estos tipos de tránsitos me han tocado vivirlos y he tenido la suerte de poder irme adaptando a estos nuevos tiempos, pero ya llegará el momento en que tenga que entregar este relevo a gente más conocedora. Pues nosotros los lectores también te agradecemos que te vayas actualizándolos, que te vayas actualizando en la materia y que nos puedas compartir todo lo que has investigado y descubierto en esta materia. Te agradezco muchísimo que hayas venido, Alberto, al programa, y pues estaremos muy al pendiente de tus próximas publicaciones. Muchísimas gracias, Luz, y yo le deseo una vida dichosa a esos bebés que vienen. Muchas gracias, Alberto. Al auditorio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.